Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada, y sin embargo el olvido está lleno de memoria. Hay rincones de odio, por ejemplo, con un rostro 30 veces ardido y 30 veces vuelto a renacer, como otro ave fénix del desahucio. Hay arriantes de asombro, con azahares sedientos de rocío. Hay precarias lucernas del amor, donde se asoman cielos que fueron apagados por la huesuda o por la indiferencia, y sin embargo siguen esperando. Aunque nada ni nadie los desangre en voz alta, ni el desamparo ni el dolor se borran y las lealtades y traiciones giran con satélites del sacrificio. Y en el olvido encallan buenas y malas sombras, huesos de compasión, sangre de ungüentos, resentimientos inmisericordes, ojos de exilio que besaron pechos. Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada, y sin embargo, el olvido está lleno de memoria. Hola roedores y roedoras, sean bienvenidos a este cuarto capítulo, el cual llamaremos Memoria Comunitaria. Eso que decían nuestras abuelas, nuestros abuelos, que es el cuidado del otro y la otra a partir del alimento. En el día de hoy tendremos invitados muy especiales y también hablaremos un poco de cómo se construye memoria desde los pueblos y desde todo el trabajo que hacen líderes comunitarios en diferentes lugares de Colombia. Mi nombre es John Freddy Boada Poveda, autorizo mis imágenes, autorizo la voz y autorizo las formas de pensar múltiples para este programa. Me preguntan por qué es importante la memoria en Latinoamérica. Es supremamente importante porque recordar de dónde venimos es saber para dónde vamos. Eso implica el qué comemos, el cómo nos tratamos, el cómo nos socializamos, las formas diversas hasta del juego, que es vital y importante dentro de nuestras comunidades, el poder valorar a nuestros abuelos y abuelas, poder valorar la palabra, ¿sí? Antes no se hacían contratos, era solamente una acción de palabra y la palabra tenía un valor inmensamente que le dimos ese poder al papel. Cuando eso se hace así, nos estamos quitando poder y por eso es importante recuperar la memoria. La memoria es el poder que yo tengo sobre mí mismo y poder contagiar a los otros y a las otras de ese poder. No olvidemos que somos poderosos. Elkin de Kraken decía, recuerden que nosotros somos dioses y diosas, y nos lo quitaron, nos lo quitó una religión, ¿sí? Sí. Pero sobre todo es mantenernos en vivos, resistiendo y sobre todo convencidos que nuestro poder es muy valioso.
invito y las invito a que su palabra es poder, sus acciones son poderes, combinar sus acciones, sus poderes con otros poderes es un poder grandísimo. Todo eso se una, Colombia va a cambiar, Latinoamérica va a cambiar y vamos a reafirmar es la palabra, a reafirmar que esta Latinoamérica es potencia mundial. Siempre lo hemos sido, solamente que nos están metiendo en la cabeza de que no lo somos. Así que no permitan que nos digan tercermundistas, ni pobres, nada de eso. Somos muy ricos, somos muy valiosos y hay que empezar por la palabra. La marihuana, no. Debe haber, sí. O sea, bueno, si la legalizan seguro van a bajar el consumo. Yo sí creo que si la legalizan van a Mi nombre es Viviana Paola Giraldo, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Apoyar para el Oriente de Cali. Hay unos elementos importantes a la hora de hacer una reconstrucción de la memoria y es todo lo que tiene que ver con los elementos, las cosas. Nosotros establecimos en asocio con una organización que se llama Fundecos un proceso de galería de memoria donde las familias recolectaban objetos que para ellos eran significativos, que eran importantes, ollas, fogones, cosas de sus casas que les atraen a ellos recuerdos importantes o significativos de lo que eran sus familias y de lo que era la convivencia en la comunidad. Una cosecha de la nada, y sin embargo el olvido está lleno de memoria. Hay rincones de odio, por ejemplo, con un rostro 30 veces ardido y 30 veces vuelto a renacer. Otro elemento importante son las fechas, lo que para ellos es significativo e importante. ¿Qué fechas tienen las comunidades como referentes? Que no necesariamente son las mismas para todas las comunidades, como la Navidad, como la celebración del Día del Niño, como la celebración de la Virgen del Carmen. Fechas que son para ellos representativas. Hay precarias lucernas del amor, donde se asoman cielos que fueron apagados por la huesuda o por la indiferencia. Y un elemento también diferenciador en este proceso de la reconstrucción de la memoria, por supuesto, son los sentires comunitarios. Cómo perciben ellos o cómo percibían esos momentos que tenían, esos elementos y esas costumbres o esas tradiciones que tenían comunitariamente. La percepción individual es muy importante a la hora de reconstruir la memoria en un territorio. Hay precarias lucernas del amor, donde se asoman cielos que fueron apagados. Los espacios de memoria comunitaria terminan siendo muy interesantes porque parten de las tradiciones y parten también de vivencias que traemos de nuestros ancestros, de nuestra ascendencia, por decirlo así. Y terminan siendo tan importantes porque nos revelan históricamente cuáles fueron esas vivencias y cuáles fueron esas pautas que tuvieron que trazar nuestros abuelos y nuestros padres para poder pues vivirse en comunidad, ¿no? El uso y costumbres, los usos y costumbres que tienen todos ellos para tanto las festividades de Navidad, como nos los explicaba Viviana, para poder superar el conflicto también y para poder evidenciar también cómo se puede vivir el amor en comunidad, porque el amor en comunidad no solamente es pues una serie de tradiciones, sino también una serie de intereses, porque el otro esté bien, porque tu vecino esté bien, porque la familia pueda tener alimento. Muchos de los barrios de Bogotá fueron construidos a partir de esa memoria comunitaria, memoria que poco a poco se va
solventando también pues por otras dinámicas de ciudad. Si ustedes se dan cuenta, la ciudad se va construyendo también a partir de edificios y de una propiedad que empieza a subir y a subir y a subir. Pero ya no tenemos pues estas casas grandes, de familias súper grandes, de 7, 8 hijos. Ya estas memorias empiezan a ir. Entonces es muy importante evidenciar también acá los ejercicios de construcción multifamiliar en el sentido de barrio. Y en esta Navidad el mensaje más importante es: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es mayor a sus dirigentes. Ratas y ratones en el laberinto. Sean bienvenidos a uno de los barrios más importantes de Bogotá, el barrio Las Cruces. Y este barrio es conocido porque aquí nació uno de los próceres más importantes, caudillos más importantes de Bogotá y de Latinoamérica, Jorge Eliezer Gaitán. Siguen esperando. Aunque nada ni nadie los desangre en voz alta, ni el desamparo ni el dolor se borran y las lealtades y traiciones giran con satélites del sacrificio. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en todo el país en procesos de construcción de paz y digamos que experiencias muchísimas, sobre todo en términos de diversidad e inclusión, cómo se construye y cómo es de importante la construcción de memoria en los indígenas, en los pueblos de la Sierra Nevada, por ejemplo, y cómo se diferencia de lo que es la memoria y todo el hilo conductor de la historia de los pueblos Hamsa en el Putumayo. Esas son experiencias de las cuales debemos aprender, y a veces teorizamos muchísimo, pero teorizamos buscando autores europeos, buscando autores ingleses, buscando como una legitimidad en el conocimiento, y uno se da cuenta que el conocimiento autóctono que está aquí es muy valioso, y sobre todo en términos de memoria nos enseñan muchísimo. Pero realmente recuerdo cuando hice una investigación en torno a cómo los jóvenes del sur de Bolívar veían la guerra, y lo hicimos a través de una metodología que se llama colcha de retazos. Así que cada joven dibujaba una escena en la que describía la guerra de su territorio, y realmente eso se formó una colcha de visiones, y empieza un análisis de todos los dibujos, y es increíble realmente aspectos que ven los jóvenes. Esta metodología se aplicó en jóvenes desde los 12 años hasta los 30. Realmente iba más allá del espectro de jóvenes en una política juvenil que es de 14 a 28, pero veíamos cómo de pronto a nosotros se nos pasaba desde afuera aspectos muy importantes para reconocer el conflicto armado y reconocer la guerra. Y entonces, por ejemplo, era en torno a la relación del ambiente, cómo habían sufrido el río en el sur de Bolívar por la guerra. Cómo sufrían los animales por la guerra, cómo se dañaban los lazos y se cortaban los lazos de amistad entre los niños, cómo
también se anulaba completamente las relaciones para reunirnos, porque los niños no pudieron reunirse en sus fiestas, en sus colectivos para jugar, porque había un miedo. Entonces todo eso está plasmado en dibujos, y realmente habían unos dibujos tremendos de incursiones, guerrilla paramilitares, pero también del ejército, de confusión. Uno al ver los dibujos dice, hay una memoria arraigada de violencia y de conflicto muy dolorosa. ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes ahora puedan hacer una colcha de retazos en torno a la construcción de paz? ¿Cómo verán su territorio ahora? Eso realmente es importante. Y ahí llego a reflexionar sobre, es muy importante que ustedes como líderes, como jóvenes, que todos los procesos organizativos busquen nuevas metodologías de trabajo para trabajar el tema de la memoria histórica, y tiene que ver con la inclusión también y con la diversidad, como a través del dibujo, del arte, de los bailes, de la comida, de la jerga, construyo unos procesos culturales bastante importantes para la memoria histórica. Y también el hecho de que podamos investigar más sobre nuevos métodos de construcción colectiva. Esto está cambiando, la pandemia realmente nos ha cambiado muchísimo y nos pone nuevos retos a nivel humano, a nivel global. ¿Cómo aprovechamos estos retos para construir y reconstruir los territorios y nuestras memorias? Ahora, con el hecho de que varias ríos en Colombia, animales pasan a ser sujetos de derechos, eso quiere decir que también el río construye memoria colectiva y memoria histórica, y eso es un desafío para poderlo entender. ¿Cómo lo entendemos y cómo ayudamos a que esos procesos realmente aporten a construir una gran memoria en torno a la construcción de paz? Entonces esto realmente es un reto, y ahí pues la Comisión de la Verdad ha jugado ahora un papel muy importante en poder contarnos, en poder reconstruir la historia, en poder mirar los actores y en poder llegar a la verdad. Y creo que eso es muy importante en términos de memoria histórica, en llegar a la verdad. Y ahí tenemos un papel muy importante como líderes y como jóvenes. La memoria latinoamericana es quizás una de las más atractivas en este momento para poder leer, en el sentido de que las memorias latinoamericanas datan de unos procesos decoloniales mucho más importantes para nuestra época, porque nos permiten poder entender cómo fue que nuestro pensamiento fue conquistado, pero también poderlo retomar. Tuvimos la fortuna y la oportunidad de acompañar a una comunidad en vía de retorno, luego de 14 años de desplazamiento forzado a causa de los grupos al margen de la ley. En todo este proceso de retorno, de volver a sus tierras, de reconstruir sus vidas, de volver a empezar de alguna manera de cero con la vida que ellos conocían siendo campesinos y que les fue arrebatada por los hechos de violencia en el país. En el marco de este proceso, nosotros acompañamos a esta comunidad durante 6 años en 3 procesos importantes. Uno de ellos, todo lo que tenía que ver con el acompañamiento psicosocial, que estuvo orientado a reconstruir la memoria del territorio, qué habían hecho, qué había antes de que se dieran los hechos de violencia, qué pasó durante los hechos de violencia y cómo proyectan su vereda o su comunidad hacia el futuro próximo que están anhelando y buscando. En este ejercicio ha sido muy significativo poder conversar con las víctimas acerca de lo que para ellos es importante: fechas, momentos, lugares, espacios, las construcciones colectivas y comunitarias, celebraciones comunitarias como la Navidad. Los días de fiesta para la Virgen, como los días de integración alrededor, digamos, de la celebración del Día de los Niños. Momentos que han sido para ellos importantes y clave en ese proceso de construir comunitario.
y a partir de eso poder entonces darle una resignificación a lo que ellos entienden como memoria y lo que quieren tener para sus vidas y para su territorio, para la posteridad. Entonces ha sido un proceso muy bonito y muy interesante, partiendo desde ellos, desde lo que han tenido, lo que han querido y de lo que proyectan. Este ejercicio de reconstrucción de memoria ha sido también un proceso de hacer catarsis, de hacer duelos, de sanar dolores, pero también de hacer un plan con miras al futuro. Y hoy, desde la Fuente de la Garza del barrio Las Cruces, les queremos presentar toda la memoria, las historias y tradiciones de sus habitantes. Y también les queremos presentar un regalo a tu ventana, porque en esta Navidad es importante la unión familiar y también el amor que podamos tener entre nosotros. Hay dos elementos supremamente importantes para construir esas memorias colectivas, familiares, y es uno, el término, el tema de la simbología. Hay que crear nuevos símbolos en torno a la paz, y eso viene desde un trabajo individual. O sea, antes de poder hacer procesos de incidencia territorial para la paz, debemos partir de un trabajo del ser. Y eso parte de que yo cree nuevos símbolos, una nueva simbología en torno a la construcción de paces, una nueva simbología en torno al diálogo, una nueva simbología en torno al relacionamiento con otros, una nueva simbología en torno a la reconciliación y a los procesos de perdón. O sea, ahí tenemos que hacer un trabajo vital interno, que debe partir desde lo interno. Luego de que yo pueda trabajar eso internamente, paso a ese ambiente de lo familiar. Cómo yo estoy haciendo que los niños que vienen, mis hijos, mis sobrinos, tengan en mente esos procesos de reconciliación, de perdón, de diálogo, de transformación, de conflictividades. Cómo estoy haciendo que esos niños que vienen y que son las nuevas generaciones entiendan lo que pasó en el país y también ayuden a construir nuevos procesos de memoria colectiva. Y luego de que ya pasó a la familia, debe pasar a las organizaciones sociales. Es importante que eso suba y que se piense en todas las organizaciones sociales estos procesos de memoria colectiva, no solo a procesos de víctimas o a procesos de excombatientes o a los actores directos de la guerra, porque realmente todos de uno u otro modo nos convertimos en actores directos de las violencias que han sucedido en Colombia. Entonces es un papel muy importante el poder cambiar esas simbologías de las organizaciones y luego sí pasar a los procesos de incidencia para poder generar cambio. Entonces eso es en torno al cambio de simbologías. Y otro aspecto importante en la construcción de memoria es definitivamente los procesos de aprendizaje y de formación. Hay experiencias que uno ve como en Montes de María, con procesos realmente muy significativos en torno a la construcción de memoria histórica, desde las organizaciones, desde las familias y además con procesos de formación muy valiosos, en donde los líderes hacen todas unas etapas formativas desde el ser, de recuperación de tradiciones culturales, de ver el territorio como un sujeto realmente que hace parte de mí y yo hago parte de ese territorio y que además tenemos una simbiosis. Todo lo que cambia en el territorio me afecta completamente a mí, a mi familia, pero también los cambios que yo pueda generar en mí y en mi familia afectan el territorio. Y eso tiene que ver con pasar por procesos formativos. Eso es realmente importante
y los programas de desarrollo y paz, por ejemplo, que son una experiencia de gobernanza para las paces en Colombia, han logrado hacer que esos procesos de formación lleven a la incidencia en torno a la construcción de nuevas memorias colectivas de los territorios. Eso que decían nuestras abuelas, nuestros abuelos, que es el cuidado del otro y la otra a partir del alimento. Como lo venimos abordando en este programa, la memoria colectiva, desde los laberintos de la memoria, los laberintos literarios, siempre está constantemente volviendo al pasado, volviendo a la reivindicación de las acciones, de los hechos, siempre volviendo a los recuerdos, siempre volviendo a lo que somos. La memoria histórica, como la literatura, siempre nos está preguntando por nuestro papel en el mundo, nuestro papel con los demás, nuestros lazos, nuestra esencia. Considero que la memoria colectiva, la memoria comunitaria, siempre está alimentada desde la memoria individual, una memoria que la hacemos todos, que la vivimos todos y que por tanto es fundamental para construir nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra forma de ser en el mundo, nuestra forma única como grupo, como sensibilidad de una nación, de una ciudad, y siento que allí está justamente el mérito de la memoria frente a tantas cosas como el olvido que muchas veces nos ha arrebatado la capacidad de reivindicar, de volver a la tradición, de volver a la conmemoración de elementos importantes, de hechos importantes para nuestras comunidades, y que a la final el olvido se convierte en una herramienta que digámoslo así, perjudica nuestra identidad, que perjudica la capacidad de crear un pasado real, de crear un pasado deshomogenizado, ¿sí? Y hacerlo más viviente, más latiente, con todas estas voces que realmente han vivido la historia, que han vivido unas acciones que siempre van al cambio y a la transformación de lo que somos como sociedad y como humanidad, ¿no? Me gustaría resaltar allí la importancia de que la memoria histórica y la memoria colectiva no es algo que solamente le pertenezca al Estado, sino que también es algo que hacemos todos, que construimos todos juntos como un gran grupo, como un gran equipo que se identifica con ciertas acciones, ciertas costumbres. Frente a ello, también quisiera decir que la memoria, pues a mi parecer, es algo inacabado, es algo que siempre va a estar en constante cambio, que siempre va a intentar perpetuar en nuestro corazón, en nuestras mentes, en la historia también, hechos profundos, significativos y que nos conmueven, y que desde allí siempre va a gestar un cambio y que siempre va a estar para transformar las situaciones de la actualidad. Siento que la memoria también nos permite ser más justos, también nos permite ser más éticos, nos permite no repetir los errores del pasado y nos transforma constantemente. Siempre va en nosotros, siempre está en nosotros, y es algo muy maravilloso que tiene la memoria, tanto individual, colectiva, comunitaria e histórica. Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada, y sin embargo, el olvido está lleno de memoria. Queremos darles las gracias por estar siempre tan sintonizados con nosotros el día de hoy. Les recordamos nuestro programa La Rata en el Laberinto todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Invitadísimos a que nos sintonicen. Siempre estaremos hablando a partir de la literatura desde diferentes temas como es el territorio, la memoria histórica, la cultura, el arte. Entonces muy invitados a que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores, a todas las personas que han prestado su voz y sus memorias para este maravilloso programa, y invitarlos a que sigan con nosotros siempre. Un abrazo y feliz tarde. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.